Sí, la gente con ideas realmente que escasea en este mundo. Bueno, hablando de ideas, ¿por qué comparto esta pantalla? Porque esta pantalla, o sea, esta imagen lo dice todo. Fue de hace 2 semanas en la famosa conferencia del futuro, que para los que no saben, fue organizada por el tipo que está en el micrófono, Guido Girardi, eh, varias veces presidente del Partido por los Ladrones, o PPD. Eh, Como ven en la imagen, ahí aparece Boris Dance, acompañado de su real gabinete, porque esa es la tesis que nadie se ha dado cuenta. Y la pueden revisar en mi Twitter, que justamente yo decía, hay dos gabinetes, el gabinete para la pantalla, que es el que nombró hace una semana, y que no pincha ni corta nada, simplemente están de decorado de papel mural, para dar la apariencia de nuevo gobierno y una nueva generación. Ojo, eh, quien decía que el verdadero motor de la historia no es la lucha de clase, sino que la lucha generacional, fue nada más ni nada menos que nuestro viejo Pepe Ortega y Gasset. Le dedicó muchos ensayos a la idea de las generaciones. Precisamente cuando reclamaban de que no son 30 pesos, son 30 años, estaban aludiendo a esa realidad, porque no es una idea, es una realidad. La sociedad humana se organiza por generaciones, porque no todos pertenecemos a la misma generación, aún viviendo la misma época. Y una generación no es simplemente nacer en una determinada fecha u otra, sino que ver el mundo desde un piso que es distinto al piso de la anterior generación. Por eso que hay una frase que ocupaba mucho el viejo Ortega, diciendo el viejo Pepe, eh, estar a la altura de los tiempos. Esa frase ya lo dice todo. Porque precisamente la altitud a la cual estamos nosotros es mayor que la de hace 15 años, y para qué decir de más abajo. Eh, Solo basta con observar la complejidad de nuestra tecnología para percibir que estamos viviendo un tiempo sin precedentes. Eso es lo que nos vende. Pero sí hay algunos precedentes, porque si bien hay una vanguardia, es decir, que un grupo etario, en este caso, una generación, que está en la vanguardia de la tecnología, por decirlo, por dar ese ejemplo. Este grupo humano que asciende al gobierno de la mano de Boris Dance, se supone que está en la vanguardia del pensamiento, que trae las nuevas ideas para hacer el nuevo mundo de una puñetera vez, para siempre. Lo cual veremos ya no es así, pero eso es para más adelante. Porque si se dan cuenta, aquí está completamente rodeado de gente del viejo régimen. Rescatemos el antiguo régimen, esa frase con la cual los revolucionarios se referían a la monarquía francesa que acababan de degollar. Entonces está Girardi del PPD, está Goich de la DC y de esa DC retrógrada que va a tomar palco, como decía la araña Rincón. ¿Y quienes lo flanquean? Como si fueran dos alfiles haciéndole un jaque mate, nada menos que el senador
por la quinta región en la cual estoy, Valparaíso, eh, Chaguán, y por el otro lado, el, el operador político de la ultraderecha más recalcitrante, Coloma. Para los que tengan memoria pictórica, eh, Coloma aparece en otra emblemática foto con Boris Dance. Eh, Cuando están en el baño del Congreso, acordando precisamente que la convención se rija por los famosos 2/3, el quórum supramayoritario, regalo de nuestros queridos hermanos alemanes, tal como el, el gordo pitonizo Ariel Zúñiga nos recordó, nos martilló todo el año pasado. Entonces, lo que vemos en esta imagen no es más que la inclusión de esta nueva generación en medio de la antigua y podridas dos generaciones eh, que constituyeron la pseudo transición a la pseudo democracia. Porque Girardi no estaba en el gobierno de Elwin, por ejemplo. Era todavía chico en esa época. Todavía era joven. Después se fue incorporando. Al igual que Coloma y Chaguán vienen a reemplazar a Longueira y Jubino Novoa, que eran los viejos patriarcas. Entonces, eh, podemos aplicar la sentencia evangélica de no poner el vino nuevo en los odres viejos, porque o el vino se avinagra o los odres se rompen. Y aquí podríamos decir, como dirían todos los podcasts pseudopolíticos o pseudointelectuales, porque para mí no lo son, o pseudofilosóficos, porque todos son sofistas, como le dijimos la otra vez, cabría hacer la cínica pregunta de: ¿se va a romper el odre viejo de la transición? ¿O el vino nuevo del fraude amplio se va a vinagrar? Un sofista vive de plantear preguntas para sembrar dudas. Un filósofo responde la pregunta. No, el vino se avinagró. Y no se avinagró ahora que ascendieron al poder, como mucha gente ignorante dice en redes sociales. No, te volviste amarillo y todo eso. No, siempre fue así. Quien conoce la historia, conoce el futuro. Por eso que eso de que no hay precedentes es más que discutible, porque sí los hay. Cuando Carola Canelo denunció públicamente en su página de YouTube que había sido Boris Dance quien le había arrojado un perro a una clase, dijo que había tomado las medidas administrativas necesarias y que que no habían arrojado ningún resultado y que lo habían protegido. Bueno, aparte de que pueden consultar su página porque ahí cuenta todos los detalles, pero lo principal es que en ese momento tenía un protector que ahora ya está muerto, que es nada menos que Patricio Elwin, porque él se juntaba con un vástago suyo en esa época en la universidad. Entonces, un tipo que viene de una familia de C, que tiene por protector al expresidente tanto del partido como de la nación,
es alguien que fue incubado por la misma élite para hacer creer a la gente que estábamos en presencia de un revolucionario, para así levantar apoyo popular y traer de vuelta a las votaciones a la gente que se había desilusionado de la política. Y la maniobra les resultó muy bien. De hecho, ya había algunos periodistas que decían que la creación de Revolución Democrática había sido la creación de la misma concertación con ese fin de enganchar a esta nueva generación, los famosos millennials, treintañeros, para traerlos de vuelta al corral concertacionista. Esa tesis fue enarbolada hace, ¿cuánto? ¿5, 6 años? Cuando yo la leí, por lo menos. Sí, 6 años, porque ya estamos a 22. Eh, entonces, esta fotografía es la comprobación empírica de todas las tesis que veníamos elaborando un montón de gente lúcida acerca de que el fraude amplio no es más que la concertación 3.0, simple, porque está al lado de la DC y del PPD. Entonces todo el show con las primarias eh, de que no queremos hacer las primarias solo con la gente socialista, pero no con el PPD, y menos con la DC, porque no son parte de nuestro ethos, de ahí viene ética. Son mentiras. Entonces vemos al presidente Boris Dance al lado de lo más rancio de la concertación, a lo más rancio de la derecha, a lo más podrido de la casta, porque es una casta política, que si no es por vínculo sanguíneo, no entras en ella, por eso es casta. Entonces, eh, y para, ¿por qué pongo esta imagen? Porque aparte de que ser en sí misma, y vean los personajes de segundo plano, no los sé, pero los he visto en otras partes, también son muy rancios, o sea, está rodeado de pura gente rancia, aquel que se dice joven, puro e inmaculado. Entonces, o un Edo, o no eres puro e inmaculado, o ellos no son rancios. Pero a todas luces se ve que Boris Dance es tan rancio como quienes lo rodean. Contexto. Porque esta imagen es para mí el momento fundante de su gobierno. Y cuando declara axiomáticamente cuál es su real programa de gobierno. Para los que recuerden esta imagen, si la vieron en la prensa o en redes sociales, este es el momento en que, en el contexto de esas charlas del futuro, estando en Quintero, Boris lee la supuesta carta de una niña de Quintero diciendo, o sea, pidiéndole a él, por favor, no cierre las fábricas de Quintero. Entonces yo digo, ¿es posible la existencia de esta anti-Greta Garbo? No, Greta Thunberg, pero le digo Greta Garbo igual. Me encanta su forma de ser y su cruzada. Y la forma en que encara esa cruzada, muy, muy siglo XXI.
Nada moderno, pero muy siglo XXI, diría el viejo Pepe. Eh, o sea, la pongo en duda esa carta, la autenticidad de que una niña diga, por favor, no cierren las fábricas que están contaminando y matando a mi familia, a mi gente, a mi ciudad. Y aunque fuera cierta, la niña la escribió por iniciativa propia o, como muchos plantean, que también pasa con la Greta Garbo, es simplemente la marioneta de los padres o de ciertos adultos que están detrás de ella. De nuevo, me dio la alergia. Me comparan con Insulsa con la rinitis alérgica que tengo. Más encima que están pasando muchos vehículos y acá llega el smog que producen. Entonces me irrita la nariz, pro- provocando más rinitis y mi asma. Tengo asma y EPOC, así que mis pulmones son una cuenta regresiva. Como íbamos diciendo, algo me lleva a pensar mal de esta antigreta. No la encuentro real esa carta, porque leí los fragmentos que aparecían en prensa y estaban redactadas por una persona que sabe escribir. Los niños no saben escribir. No por nada el estudio de la OCDE del año 2016 leyó, que leyó Fachelet y lo archivó y no dijo nada y obviamente no hizo nada, indica que el 98% de la población chilena, 98%, es decir, casi todos, son analfabetos, de una u otra manera. Para mí ser un analfabeto funcional es lo mismo que ser analfabeto, porque no entender un texto escrito es no entender el mundo, porque el mundo se ha hecho en base a textos. Ahí está todo el conocimiento humano. No existiría sociedad, ni civilización, ni tecnología, ni nada sin libros. Somos los únicos seres vivos que escribimos libros. Los otros seres que podrían escribir libros son los cetáceos, pero no tienen mano. Decidieron reemplazar los pies por aletas hace 50 millones de años. ¡Qué sabiduría! Para mí son los seres más sabios que hay en el planeta. Justamente el año pasado vi un documental de la televisión alemana que decía que tienen lenguaje y que ese lenguaje sirve para comunicarse entre ellos y con otros cetáceos y con otros animales marinos. Ojo con eso. Y que una muy especial clase de cetáceos, las orcas sedentarias de la costa oriental de Canadá, tomaron una decisión política: no comer otros mamíferos marinos, a diferencia de las orcas migratorias, que sí comen otros animales marinos, focas, morsas, incluso delfines. El canto, como les llaman, se distingue como si fueran dos idiomas distintos. Entonces, cuando los delfines, por ejemplo, oyen el canto de estas orcas sedentarias, se acercan y juegan con ellas. Pero en cuanto oyen que el canto de las otras orcas, salen huyendo. Una diferencia conductual es una diferencia cultural. Eh, Maturana estaría de acuerdo con esto. Y llevando al extremo su tesis de que lo humano se funda en el lenguaje, en el lenguajear, como él dice, demostrado
que los cetáceos también lenguajean, deberíamos llegar a la conclusión lógica de que los cetáceos también son seres humanos y deberían serle aplicados los derechos humanos. Por lo tanto, debería estar prohibida su caza, como está prohibida la matanza o el genocidio. ¿Alguien ha dicho eso? Los seres humanos tenemos una gran deuda criminal contra los cetáceos, porque son literalmente nuestros hermanos en el lenguaje. Y si el lenguaje es la esencia del humano, no le habría gustado esa palabra a Maturana, porque él no era esencialista, pero para que ustedes la entiendan, es la definición operacional de ser humano. Por lo tanto, ser humano es un ser que lenguajea. Los cetáceos son seres que lenguajean, por lo tanto también son humanos. Debería haber un escaño reservado en la convención para los cetáceos. Y nuestra deuda es no ponernos las pilas para descifrar su lenguaje y así poder entablar una conversación. Quizás, ¿qué tendrían que decirnos? Ya me imagino. Dejen de matarnos. Genocidas. Ah, bueno, los intelectuales somos seres que amamos los marcos conceptuales y no los hechos enmarcados en los conceptos. Hay tres tipos de seres humanos. Los intelectuales, como dije, que son, que somos los amantes de los marcos conceptuales. Los seres de acción, que son los que aman el hacer, el ejecutar, la acción. Y los seres vulgares, que simplemente les gusta la farra. Es decir, consumir lo que han hecho los otros dos grupos de humanos. Consumen ideas y marcos conceptuales como si fueran productos desechables. Un día soy comunista, el otro día soy neoliberal. O después soy ecologista, etc. O los hombres de acción, que son los que fabrican cosas, por ejemplo. Dentro de esa categoría de vulgares están los políticos, porque los políticos no hacen nada, no fabrican, aunque debiéramos tomar la fabricación de leyes como una forma de fabricar, pero tampoco las fabrican ellos, simplemente las votan, porque son otros intelectuales tras bambalinas quienes les pasan el torpedo y dicen, loco, ponele tu firma a estas palabras y votenlas como ley. El ejemplo más claro fue Corpesca con la ley de pesca y Orpiz y Longueira y Rieselberga como operadores políticos que movieron la votación para hacer la ley. Ley que todavía existe, a pesar de ser absolutamente contradictoria con la propia constitución dictatorial. O sea, ¿cómo puede ser que una ley de ultraderecha contradiga la constitución de derecha? Eso, eso no le suena raro. Eso debería por lo menos motivar una reflexión seria acerca de qué tan de derecha es la constitución del año 2005 de nuestro padre todopoderoso Ricardo Lagos I. Esto nunca se lo oía al gordo pitonizo en su estallido, pero es la conclusión lógica a lo que él mismo decía. Oigan, la constitución de 1980 es mejor de lo que ustedes creen.
A tal punto, y ya aquí hago mi anuncio público, mm, nunca estuve de acuerdo con con el pacto del 15 de noviembre, hecho entre esos dos personajes que aparecen en esta foto. Por eso que la reiteración del dueto Coloma-Boris Dance, como decía Euclides, para hacer una línea recta necesitamos dos puntos. Bueno, los dos puntos ya existen. Las dos fotos de Coloma al lado de Boris, como, como si fuera su... Ah, ¿cómo se le dice? Ah, cuando alguien que te lleva a la fiesta porque eres muy chico y te fiscaliza. Oh, se me olvidó la palabra. Bueno, si vuelve la decimos. La función de este dúo y de cómo Coloma, cada vez que está al lado de Boris, marca un punto de inflexión hacia la derecha, cada vez más notorio. El 2019 por el pacto del 15 de noviembre y ahora el 2022 por esta presentación en Quintero donde, donde Boris lee la carta, la supuesta carta de esta supuesta niña, pidiendo que no cierren las empresas contaminantes de Quintero y Ventana. Nota personal, viví 6 meses en Ventana y sufrí las consecuencias de derrame químico, principalmente el dióxido de azufre que emana de la planta Enami cuando sacan el filtro por las noches. Arriesgo demanda con esta declaración. Tuve una conjuntivitis atroz y, y bronquitis. Yo creo que fue esa estadía ahí la que hizo el cambio en mi condición, porque yo desde niño siempre he sufrido bronquitis obstructiva a repetición todos los inviernos, pero el paso de bronquitis a EPOC y a asma, yo creo que fue a causa de los químicos que se liberan en esa zona, que son terribles. Eh, por la noche me costaba respirar y cuando amanecía al día siguiente mis ojos literalmente estaban pegados con la caña por todo lo que se me irritan, pues, porque soy sumamente sensible a agentes tóxicos alergenos. Entonces me picaba el cuerpo, de hecho acumulaba agua en un tarrito, o sea, en un, ¿cómo se le dice? En un barril. Y esa agua amanecía verde, precisamente por el azufre, porque caía por las noches. Con esa regaba unas plantas que también estaban verdes de tanto azufre que hay en la zona, por el carbón que queman. Entonces, todo se juntó, se dan cuenta cómo esta fotografía, esta imagen, es sumamente simbólica porque está repleta de significado. Cada píxel significa algo, algo distinto, pero todo confluyente en la misma idea de la continuación de los 30 años, o como yo lo he bautizado, 30 años de desolación. Porque aquí, precisamente, todos los que dicen que se acaba un ciclo y comienza otro, dicen una mentira y media verdad. Porque es cierto, se acabó una manera, pero empieza una nueva manera de lo mismo, el famoso gato pardín.
Porque ahora va a ser esta nueva generación que se supone de recambio, ejemplificada por Boris Dance y su gabinete, y que a Giorgio, Camila, etcétera, la que en cohabitación y contubernio, ojo con eso, porque también están sacando tajada igual que ellos, se unieron a la fiesta. Pero va a seguir la fiesta de ellos, a costa nuestra. Por eso que él, en esa misma época, en esos mismos días, dijo no al quinto retiro. Y el problema no es que haya dicho no al quinto retiro, sino que la razón invocada para decir no al quinto retiro. Porque pudo haber dicho perfectamente, ¿saben qué? ¿Saben qué, cabro? No al retiro ahora en enero, sino que veámoslos en marzo, no ahora, que sería para puro chupar las vacaciones, sino que en marzo cuando realmente se necesita, porque tienes que pagar la patente, tienes que pagar la matrícula de los críos, tienes que pagar dividendos, cuentas de luz, todo se te viene encima, se te aparece marzo. Entonces, se te aparece marzo, pero se te aparece el quinto retiro. No, la razón no fue una razón política coyuntural, que yo se la podría entender y hasta alabar, porque esa era mi idea en mis tweets. La dije en algún momento. Mi Twitter se llama Enrique el Genio, por si a alguno le interesa. Eh, yo lo dije en noviembre del año pasado. Yo dije, ¿para qué dar el retiro en noviembre si en diciembre va a estar todas las fiestas de fin de año y la gente queriendo dar regalos? Tampoco fue dado. Entonces ahí nuevamente dije, ya, ¿sabéis qué? Marzo. Ahí viene, cae cajón. Pero no, el loco le da un portazo en la cara a millones de personas, precisamente por una razón economicista. No quiero dañar el mercado de valores. ¿What? El mercado financiero es más importante que la vida de tus propios votantes. No se trataba de poner la vida de las personas por encima de los mercados, de la economía. El Cristo marxista diría, no es el hombre para el mercado, sino que el mercado es para el hombre. Quien debe servir es la economía a los humanos y no los humanos ser esclavizados por y para la economía. Cae cajón, ¿o no? Eso ya debería ser un consenso social, pero no lo es, porque hay mucha gente que alabó esa declaración y esa medida de fuerza de presidente. ¿Sí? No y no y no. Tenía que caerle bien a sus amigos, a sus pares, a sus nuevos contertulios. Tenía que caerle bien a Chaguán, a Coloma y a quienes están detrás de ellos financiando sus carreras políticas. El gran empresariado nacional y transnacional. Por eso la carta de la pseudo niña pidiendo que no cerraran las fábricas contaminantes, eh, envenenadoras y asesinas en último caso, de Quintero Ventanas. El no al retiro. Nuevamente, dos puntos. Tracemos la línea. ¿Hacia dónde vamos? No vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. Lo he dicho en mis columnas de mis blogs, lo he dicho en el Twitter, lo he dicho en todas partes. Nos vamos hacia,
No vamos hacia el futuro, vamos hacia el pasado. La única pregunta que cabe hacerse es, ¿qué tan al pasado vamos? ¿Vamos de vuelta a 1982, la gran crisis económica, la gran depresión de Chile? ¿O vamos hacia la Edad Media como pretende el Opus Dei y los legionarios, que justamente son los representados por este personaje de Coloma, su partido? ¿O vamos, como dije la otra vez, al neolítico que pretenden tanto los matrísticos como el feminismo? ¿O nos vamos al paleolítico como pretenden los pueblos originarios, que si no hubiese sido por la conquista española seguirían en el paleolítico? Ojo con eso. Por el momento no hemos avanzado, sino que seguimos estancados en los 30 años de la concertación. Que ojo, Sergio Aguiló ya en el año 2003 decía que Chile está regido por dos derechas. No hay una derecha, no hay una izquierda, son dos derechas. La ultraderecha, fascistoide, y la derecha moderada, que es la concertación, a la cual se unió el fraude amplio con estos aires socialdemócratas. Pero la socialdemocracia es el vecino de al lado de la derecha. Por eso que al otro lado de Boris está Goich. La foto lo dice todo, todo. Y por eso que también está Girard. DC, PPD se autoproclamaban socialdemócratas. ¡Wow! La socialdemocracia neoliberal. Ya conceptualmente es una aberración. Conceptualmente Chile es una aberración por donde se le mire. Todo es al revés. Revisen el Evangelio de Marcos, cuando Jesús es increpado ah, por los fariseos acerca de que Pedro y otros discípulos están segando trigo para comer. Y ahí es cuando él dice, no es el hombre para el sabbat, sino que el sabbat es para el hombre. ¿Y qué significa sabbat? Es una institución social, es una estructura de comportamiento. Y como ya hemos dicho, la epistemología distingue solo dos realidades, dos tipos de realidades, aunque tampoco van a decir realidad, porque al igual que esencia son palabras prohibidas en la modernidad tardía, líquida o posmodernidad, como quieran llamarle, la misma weá al fin. Realidad y esencia. Pero como toda la gente solo ha llegado culturalmente al estadio aristotélico, como mucho la UDI llegó al estadio aristotélico tomista, tengo que usar esas dos palabras para que ustedes se hagan una imagen mental de lo que yo estoy tratando de comunicar. Estructura y procesos. La estructura es toda cosa firme, por así decirlo, eh, que tiene consistencia. Y el proceso es todo aquello que está en movimiento. Definiciones muy intuitivas para que todo el mundo las capte. ¿Por dónde van? ¿Cómo se relacionan? Nuevamente el viejo Pepe. El agua, de tanto correr por el mismo sitio, cava un cauce y después el cauce lo encarcela. En el momento en que el agua simplemente fluye, es un desborde.
Pero en el momento en que cava en la tierra y es encauzado por esa zanja, se convierte en río. El río no es el agua, pero tampoco es la cuenca que lo contiene, sino que es un sistema complejo compuesto de una estructura que le sostiene el proceso del fluir del agua. El río no es agua y no es tierra, sino que ambas cosas en una interrelación. La- el cauce de tierra, podríamos decir, es su estructura y el fluir del agua es su proceso. Pregunta, eh, ¿qué fue primero? ¿El proceso o la estructura? Como siempre he dicho, el huevo es primero. Porque antes de que existieran gallinas, ya existían animales que se reproducían mediante huevos. Por lo tanto, la pregunta, tal cual como está formulada, de si es primero el huevo o la gallina, la respuesta correcta es el huevo. Bueno, ante la pregunta de qué es primero, el proceso o la estructura, la única respuesta correcta posible eh, es el proceso. El proceso podríamos llamarlo cambio. ¿Qué es primero? ¿El proceso? ¿El cambio? ¿O el gobierno? ¿O el Estado? ¿O las instituciones de las cuales tanto se llenaba la boca Ricardo I? Las instituciones funcionan, las instituciones no funcionan. Es el proceso de funcionar el que crea instituciones que supuestamente deben preservar y optimizar el proceso inicial que las creó en una etapa tardía y decadente, subrayen con todos los colores fosforescentes habidos y por haber esa palabra, porque de aquí en adelante es el leitmotiv. Cuando se llega a un estadio tardío y por lo tanto decadente de una sociedad, de una cultura y de una civilización, se antepone la estructura al proceso, violando todas las leyes cósmicas, todas, porque en el principio era el Big Bang. ¿Y qué es el Big Bang? ¡Pum! Un estallido. ¿Y qué es un estallido? Un proceso. Es el proceso de estallar. Por lo tanto, primero está el caos, primero está el movimiento, luego viene un consenso y solamente en cuarto lugar aparece la estructura, al último. Por lo tanto, darle la prioridad a la estructura por sobre la sociedad, ya sea Estado, como tanto reclaman los libremercadistas, los neoliberales, de que el Estado es el enemigo y tiene que ser lo más chico posible y en lo posible no existir. O por el otro lado, los comunistas que dicen que el mercado es el malo y que el Estado es bueno y por lo tanto el Estado debe hacerlo todo. Hasta tal punto de que algunos llegaron a igualar Estado con sociedad. Otra aberración conceptual. Porque ni Estado ni mercado son entes, son entidades fundamentales en sí mismas. ¡Wow!
combinando Aristóteles con Kant, weón. Chucha. Mm, si me los encuentro en el más allá, me gané paliza por parte de ambos. Claro, son entes secundarios y en muchos aspectos terciarios, superestructuras diríamos, del verdadero proceso social que es el vivir. Uno para vivir no necesita Estado ni mercado. Nuevamente volvamos al Evangelio, cuando dicen que los animales no siembran ni cosechan y que las aves no tejen, pero mira qué bonitos colores le dio Dios para vestir. Lo que Maturana hablaba como las coherencias relacionales de todo sistema. Si viviéramos en la coherencia sistémica de la naturaleza que nos rodea, no sería necesario ni Estado ni mercado. Eso es algo que ya Lao Tse en el 500 a.C. se había percatado. Y esa es la gran discusión filosófica con Confucio, y la razón por la cual Confucio le dijo al emperador: ¿sabes qué, loco? Sácame a este anarquista de aquí, porque te va a causar puro drama. Por eso que hay una mala lectura del taoísmo, una mala lectura tendenciosa, de adrede, del taoísmo reinterpretado por el capitalismo occidental, postmoderno, paqui, en el sentido de que eh, eh, Lao Tse propugnaba también la no existencia de Estado y la no necesidad de leyes o de alguien que dictara leyes y castigos, porque en su unicidad con la naturaleza se había dado cuenta que al yo vivir en armonía con la naturaleza no cometo ningún daño. Y al no cometer daño no es necesaria una institución dedicada a una institución punitiva dedicada al castigo de las maldades, porque no habría maldad, porque de hecho no habría ni bien ni mal, solamente habría coherencias relacionales dentro de un sistema, dicho en el lenguaje maturanesco. ¿Por qué te moriste, viejo? La weá, hubierais aguantado un año más, weón. Ah, ya. No tengo a nadie con quien conversar esta weá, así que por eso digo esto como antiguamente se arrojaba una botella al mar con la esperanza de que las coherencias cósmicas, al otro lado del océano, hubiese alguien capaz de entender lo que está escrito dentro de la botella. Como el 98% de la humanidad es analfabeta, esto no lo va a entender el 98% de la humanidad, solamente lo va a entender el 2%, con suerte, porque mucho de ese 2% está absolutamente en contra de lo que estoy diciendo, pero a lo mejor tiene la capacidad de entenderlo y se pega la cachada y no sé, relea a Lao Tse y relea a Maturana y se encamina por el That's it the way, como dice Mandalorian, ¿cachai? The way, el Tao, el camino, de que estamos hablando, o sea, la apropiación cultural. Lo que dijo un chino hace 2500 años, ahora lo está repitiendo de mala manera, espectacularmente, diría Guy Debord, espectacularmente. ¿Eso qué quiere decir? Cooptado, se queda con la frase, pero no con la substancia, otro concepto aristotélico tomista por la cresta, con la esencia, con el jugo, el meollo, el filete primer corte, eh, de la cosmovisión sistémica taoísta. Varela andaba por ahí, ¿cachai? Pero se quedó pegado con el budismo Dalai Lama, no, chao, filo. Dalai Lama, otro sofista, bueno, chao. No, aquí hay que irse a las fuentes, a los creadores, no de contenido, sino a los creadores de filosofía, a los creadores de conceptos que han creado civilización. Eso es lo que hay que hacer.
Y eso es lo que he dedicado desde que tengo 12 años y ahora tengo 48. Es decir, me he dedicado 36 años a leer, analizar, pensar, meditar, criticar y hasta refutar a los creadores de ambas civilizaciones, tanto la oriental como la occidental. Como le digo a mi amada señora, el único que entiende el universo mejor que yo es Dios. Y cuando me pongo a hablar, ángeles y demonios dejan de pelear y empiezan a oír con reverencia todo lo que yo digo. Y ahí me pregunto, Dios, ¿por qué me hiciste? ¿Para qué me hiciste? De esta manera, en un mundo en que no quiere entender. Porque ese es el punto, no quiere entender. Porque si quisieran entender, entenderían. Nuevamente, el viejo Pepe, pero esta vez citando a Hegel. Querer, el verdadero querer, no es un apasionamiento fugaz, sino que es una pasión fría. Y esa es la cita de Hegel. Es un fuego tan intenso que es capaz de tomar el hielo puro, como diría un Fred Jordiano en juego de Liga de Leyenda, y no congelarse. Es aquel que es tan caliente que puede convivir en el frío sin congelarse. Porque no hay nada más frío que el pensamiento. Y cuando la pasión se junta con la frialdad del pensamiento, se llega a la cima. Porque todas las cimas son frías. Y para sobrevivir en la cima, tu fuego interno debe ser el mismo del sol. Y brilla. Y todo el mundo te ve. Por algo la cantidad de nombres que he dicho durante todo este rato. Son personas que han llegado a esa cima, a la cima de la intelección. Y eso ha hecho que sus nombres sean memorables, sean dignos de ser recordados, porque nos dejaron un legado. Grandes ideas gracias a las cuales existe esta civilización. Sin filosofía no hay ciencia y sin ciencia no hay tecnología. Y sin tecnología no hay tu puto juego en los cuales pierdes tu puta vida todo el rato. La evasión del espectáculo. El espectáculo como distracción. Algo que ya decía este otro filósofo alemán de la escuela de Frankfurt, que murió en el exilio por ser judío. O tengo ahí la punta de la lengua su nombre, se fue. Y obviamente el que sí se hizo hiper ultra famoso, Guy Debord. Entonces, si realmente lo que dices fuera, lo que dices que te importa, realmente fuera importante, estarías al tanto de este tipo de cosas. Porque conocer es un placer. Y el que no conoce es un ignorante. Pero no porque desconozca las cosas, sino porque decide voluntariamente amputarse la mitad del cerebro, que es la encargada del conocimiento racional, la mitad izquierda.
Y solo se queda con la mitad derecha que basta y sobra para vivir. O, dicho de otra manera, se lobotomiza la corteza prefrontal y se queda con la occipital para ver películas y jugar juegos. Porque es muy interesante cómo el- la cultura está llena de mentiras, el lenguaje está lleno de quid pro quo, de una cosa por otra. No es lo mismo desconocimiento que ignorancia. Desconocer, todos nacimos desconociendo, pero no ignorando. El bebé nace sin saber, es decir, nace en el desconocimiento, pero no nace en la ignorancia. La ignorancia es un gesto aprendido culturalmente, y más específicamente patriarcalmente, porque al patriarcado le interesa a la gente ignorante, que, insisto, no es la gente que no sepa, sino que es la gente que decide no saber, que decide no aprender. Por eso el 98% de personas analfabetas, porque deciden no saber ni leer ni escribir. Es una decisión la ignorancia. Y volvamos al verbo, como dijimos en alguna parte, eh, citando a Arjona, el gran filósofo Arjona, que dijo esta frase y que es cierta. Eh, o sea, estaba leyendo la Biblia cuando se le ocurrió ponerla en una de sus canciones. Eh, Dios es verbo, no sustantivo. ¿Qué es primero? ¿El proceso o la estructura? El primer versículo del Evangelio, según el filósofo griego helenístico neoplatónico, el pseudo San Juan, porque eso es un griego helenístico partidario de la filosofía neoplatónica. El primer capítulo, en realidad los primeros 12 versículos del Evangelio de San Juan lo escribió un neoplatónico, sin lugar a dudas, y quien diga lo contrario miente. Al, en el arjé era el logo, al comienzo era el logo. Porque más encima, ese Evangelio, el original, está escrito en griego helenístico, que es distinto al homérico, la habla, detalle. Entonces, el verbo, ¿qué es? Es acción, es movimiento, es proceso. Y después vino la creación del mundo, porque el mundo es estructura. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que lo más importante es el proceso, porque el proceso es Dios, el proceso es creador. ¿Cachai? Por lo tanto, ir en contra del proceso, llamémoslo democrático, por ahora, entre comillas, porque tampoco la democracia me gusta mucho, ya veremos por qué, es ir en contra del cosmos, que a su vez también es un proceso, y en última instancia en contra de Dios, no por nada la famosa frase latina, romana, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, hasta cierto punto, porque hay veces en que la voz de una persona es la voz de Dios, y la voz del pueblo es la voz de cualquier wea menos de la razón. Ejemplos paradigmáticos, los juicios a Sócrates, a Jesús, a Giordano Bruno. Podría nombrar miles de millones más, pero quedémonos con los tres más emblemáticos y antiguos, de los cuales tenemos registro, porque es el otro. Pudo haber juicios más pencas aún, pero no hay una apología de Sócrates si no hay un Platón. ¿Y qué era Platón? Un lectoescritor.
Entonces no me vengan con huevadas, ¿cachai? La lectoescritura es todo, porque es un proceso de aprendizaje infinito, porque tú nunca terminas de perfeccionar la lectura y la escritura. Llevo 36 años escribiendo y recién siento que estoy empezando a escribir bien. Cada vez que releo mi libro, digo, oh, esta weá está mal escrita, está mal dicha, tengo que escribirla de nuevo. Y esa es la razón por la cual voluntaria y decididamente la gente opta por amputarse la lectoescritura de la cabeza. Porque es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Una bendición por la transmisión de conocimiento, cultura, bla, bla, y una maldición porque te vuelve perfeccionista. Porque resulta que todo lo que tú digas será usado en tu contra, siempre. Imagínate un libro, po. Un libro en que tú dejes una palabra, una frase ambigua, se puede prestar para malas interpretaciones y utilizarlas descaradamente para justificar un genocidio. ¿Querís que después gente que haya leído tu libro ande matando a otros hueones? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Mein Kampf, por ejemplo? Ese. ¿Y el Deuteronomio? ¿Por dónde andamos? ¿Por dónde andamio? La primera parte del Antiguo Testamento justifica sendas masacres, po. Sansón. Sansón se hizo famoso porque mató 3.000 filisteos en un día él solo, po, weón. Entonces es palabra de Dios justificando un genocidio, po, weón. O sea, Sansón, él solo, con sus propias manos y una quijada de burro, mató tantos weones como toda la dictadura de Pinochet en 17 años, po, weón. No vengan con weá. Y ese es el libro sagrado, esa es la palabra del Dios patriarcal, todopoderoso, genocida. No, wey, po. Como ya habíamos dicho, esa cagada de libro no está mal escrita, está escrita al revés de cómo fueron las cosas. Ensalza lo que debería demonizarse y demoniza lo que debería ensalzarse. Nuevamente, Rian Eisler, el cáliz y la espada, placer sagrado. Se ensalza la muerte como la gran culminación de la civilización, la bomba atómica, cagaste. Y por otro lado, se denigra y se demoniza el sexo. Weón, el sexo. Toda la Edad Media el sexo era demoníaco por los incubos, los súcubos, weón, las tentaciones. Cuando el sexo es bueno, pues weón, si por algo existe, po. Si no existiera, tampoco existiríamos. Lean el prefacio de Maturana al tomo 1 de Placer Sagrado. Ahí explica. Hay tres eh, evoluciones físicas clave para desarrollar, que son requisito previo para la aparición de un ser biológico con lenguaje. Una, el pulgar oponiente. Dos, el permanente estado de celo de la mujer, de la hembra, en ese caso. Tres, la capacidad de comer otras cosas que no sean muy duras, que permitió que un músculo que está en los primates, que parte del cráneo y termina en la mandíbula, reforzando la fuerza para moler frutos duros y ramas y cosas duras, pero que constriñe
la capacidad craneal. Los prehomínidos, al bajar del árbol, literal, y empezar a convivir en la sabana, empezaron a comer otros frutos, otras, ¿cómo se les dice? Gramíneas, como el proto trigo, porque no es el mismo trigo de ahora. Hay una diferencia genética enorme que nos causa daño, otro tema para otro día. Entonces ya no era necesaria tanta fuerza para andar moliendo nueces con nuestros propios dientes, por ejemplo. Entonces, al no ser necesario, este músculo paulatinamente fue desapareciendo hasta que llegó una nueva camada que ya no tenía este músculo que constreñía cual corsé la capacidad craneal, lo cual permitió que el cerebro se pudiera ampliar y con eso se fue ampliando la capacidad de tener más neuronas, los centímetros cúbicos de neuronas. El tener sexo durante todo el año, no solamente en una época fija del estro de las hembras animales, hizo que el hombre quisiera estar al lado de la mujer todo el año, porque es rico el sexo, o sea, los orgasmos, wow. La historia de la vida podríamos resumirla en la historia de los orgasmos. Esa es la esencia de la vida. Nuevamente. Ya, chao. Me aburrí. Voy a ser aristotélico tomista todo el rato. Eh, y lo demonizan. ¿Por qué una cultura, una civilización completa, la civilización patriarcal, se dedica con ahínco, con fuerza, a demonizar el orgasmo? Cuando es la razón por la cual estamos vivos. No estamos vivos para la economía, nuevamente. Chao economía, chao Estado, chao políticos, chao empresarios, chao militares, chao. Son estructuras, no son procesos, son parásitos. Finalmente la estructura parasita el proceso que le dio creación hasta chuparle toda la vida y cuando muere recién se da cuenta que no puede existir estructura sin proceso y cae por su propio peso muerto. Ejemplo paradigmático, Imperio Romano. Imperio Romano, mediante la esclavización, la estructura usufructuaba del proceso parasitando. El mismo Maturana dice, en una cultura patriarcal hay genocidio, parasitismo o indiferencia, o una combinación de las tres. No estoy inventando nada, no estoy tampoco descontextualizando nada. Estoy simplemente profundizando y llevando hasta sus últimas consecuencias las ideas expuestas por toda esta playa de grandes pensadores o filósofos, como quieran llamar. Prefiero llamarlos filósofos, la palabra antigua me encanta. Entonces, para ir cerrando, esta es la fotografía que demuestra que el proceso iniciado el 18 de octubre de 2019 ha sido cooptado, como dicen los sociólogos. Para mí es más clara la palabra parasitado, porque estos sofistas, porque para mí los sociólogos son unos sofistas, lo lamento, aún los mejores, solo se dedican a medir las sombras en la pared de la caverna, porque se dedican a encuestas que son fotografías, que son meramente imágenes de las cosas, no son las cosas, no es la realidad. Recuerden, aquí voy a decir esas dos palabras heréticas, esencia y realidad, porque existen. Entonces, la decadencia, porque el proceso que se suponía que era de cambio revolucionario para reestructurar
tanto la sociedad como la economía fue cooptado por los miembros pertenecientes a la casta, la élite, la casta dominante o élite, para unirse al club y no cambiar nada, pero aparentar que sí se están cambiando cosas. Y aquí es donde vamos a entrar en la fase profética. Porque un profeta no solo, o sea, el concepto profeta se ha degenerado. El profeta es alguien que habla a nombre de Dios. Y por lo tanto tiene dos fases. Es binario, sí, es binario. Es bien y mal, sí, existe el bien y mal. Pero redefinamos bien y mal. O si no, Maturana sale de la tumba y me viene a darme un cocacho. Eh, el bien es estar en las coherencias sistémicas y el mal es ser incoherente con las coherencias sistémicas, con las relaciones y las leyes que rigen las relaciones de los miembros dentro de un sistema. Por eso, por eso el mismo Maturana citaba ese pasaje bíblico que decía, los animales no siembran ni cosechan, y las aves no tejen, y están bien vestidas. Esas son coherencias sistémicas. Bueno, la economía, sobre todo capitalista, neoliberal, patriarcal, esencialmente patriarcal, porque la economía, y el mismo Maturana lo dice, la economía, la política y la guerra nacen con el patriarcado, porque antes esas cosas no existían, y nacen como las subdivisiones arbitrarias del sistema complejo que llamamos sociedad. Porque, ¿cuál es el límite o la frontera entre la política, la economía y la guerra? Tres pensadores modernos nos han revelado que no pasa la prueba lógica de la distinción. Primero, von Clausewitz, siglo XIX, su famosa frase: la guerra es la continuación de las transacciones económicas por otros medios. Esa frase, ese último acápite, por otros medios, wow, es una delicia de lenguaje, porque permite ocuparla en otras elaboraciones conceptuales. Por eso que podríamos resumir a todo Marx usando el, el, el axioma de von Clausewitz, no por nada, ambos son alemanes y ambos viven en el siglo XIX, uno al principio y el otro hacia el final, hacia la mitad final. Eh, Son alemanes y están pensando en la totalidad del universo. Ojo con las cosas. Pero su tema específico es ese. Entonces, si Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, Marx va a decir, o no lo dice, lo digo yo, como resumen axiomático y tip para entender a Karl Marx, la política es la continuación de las transacciones económicas, nunca antes bien dicho, por eso la, la similitud y la traslación, el trasvasije del, 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 de la forma axiomática de Clausewitz cae como anillo al dedo a la filosofía de Marx al definir la política como la continuación de las transacciones económicas por otros medios. ¿Qué es la ley de pesca? La continuación de la economía por otros medios en la legislación. Eso es política. Y nada más. Y no me vengan con chistes ni eufemismo, porque para eso son muy buenos los sociólogos. Los sociólogos son los inventores de eufemismo más grandes del universo. Son sofistas. Chao. Entonces aquí estamos en presencia de la encarnación de la sofística contemporánea decadente posmoderna. Boris Dance diciendo
no al quinto retiro y diciendo no voy a cerrar las empresas de Quintero. Es más, voy a colocar más empresas porque quiero que haya más crecimiento, porque haya más empleo y más muertos por cáncer. Yo vi viejos con la cara negra, roja y verde por la contaminación con metales pesados durante años, sino décadas. Las vi, güey. Me horrorizó. He visto esas caras. Vengan con güey. Esta gente no te quiere. Esta gente no va a hacer nada por ti. Esta gente te quiere muerto. ¿Por qué? Porque el negocio de las AFP es que tú te mueras antes de jubilar. Por eso que le da tan tardía de jubilación. ¿Por qué? Porque el hombre se muere antes que la mujer. Desgaste físico, trabajo, tensiones, el estrés es lo que más te mata. Bueno, y ahora estamos en la sociedad más estresante había y por haber, consumo de ansiolíticos disparado hacia el infinito y más allá. Entonces la viuda, que ya es viejita, que ya es débil de carácter, vienen desalmados ejecutivos y le dice, señora, no saque la plata, ojo, convierta la herencia en una renta vitalicia. Topón para adentro. No por nada Fachelet permitió la fraudulenta compra, vean los videos de Gino Lorenzini, la fraudulenta compra de las dos AFP más grandes de Chile por empresas aseguradoras norteamericanas, que tienen un serio desbalance en sus libros tras la crisis subprime de 2007, porque comienza en 2007 la crisis. Vean la película Big Short nuevamente. Porque tuvieron que pagar todos, ¿cómo se llama? Todos los seguros en contra de la devaluación de los derivados económicos o CDOs en base a estas, ¿cómo se le dice? Estafas Ponzi, que son los préstamos subprime. En corto, las aseguradoras yanquis están quebradas, pero maquillan los libros contablemente y los contadores saben a qué me refiero, cómo se puede maquillar un libro contable, fingiendo que es una empresa rentable, siendo que estás quebrado. Entonces, la empresa aseguradora funciona como verdaderos depredadores del sistema económico productivo real, no financiero, especulativo, falso, ¿cachai? Especulativo en el más sentido de la palabra, porque hay una especulación buena, que es la que hacemos nosotros los filósofos, y la especulación mala que hacen los piñeras, que es puro inventar CDO, derivados, engatusar a las aseguradoras, engatusar a los fondos de pensiones de trabajadores para que les pasen la plata, diciéndole, no, si estos papeles son muy rentables, 20%, ¿cachai? Claro, un año, 2 años podrán rentar 20%, pero después de la crisis valen menos 1000. Y todo lo que pusiste y todo lo ganado lo perdiste y quedas debiendo. Si eso es lo peor de todo. No solamente pierdes todo lo invertido y ganado, sino que quedas debiendo y tienes que empezar a pagarlo. O sea, ¿qué más estafa que eso? Bueno, eso es lo que muestra esta fotografía. Eso es lo que ha dicho claramente Boris. Al leer la carta de la niña está diciendo, por otros medios, implícitamente, y ese es el concepto, implícitamente, y solamente quienes sabemos leer y escribir, captamos las implicaciones lógicas de los enunciados. Lógica, sí, pues, aristotélico tomista. Toma. ¿Okay? Entonces, cuando estaba diciendo, oh, una niña me escribió una carta pidiéndome por favor que no cerrara las empresas, bueno, yo viéndole la cara a esa niña, parafraseo a Isquia por si no te das cuenta, ya sé lo que hay que hacer. No cerrar esas fábricas y poner aún más fábricas para que haya aún más empleo y más crecimiento.
en Quintero y la Quinta Región. ¿Por qué me gustaba Dorador para la presidencia de la Convención Constitucional? Precisamente porque Dorador había dicho en Twitter, y yo le respondí que usted es muy ingenua, eh, el concepto de decrecimiento. Para salvar el planeta tenemos que contraer, pero como suena muy fea esa palabra, inventaron nuevamente otros sociólogos, otros, no sé, periodistas, lo que sea, inventaron la palabra decrecer. Otra vez, otro verbo, otro proceso, contradiciendo la estructura del eterno crecimiento económico neoliberal. Es decir, otra herejía. Yo le dije, no, no, no la van a pasar. Eso no va a pasar al texto de la Constitución. No va a decir el Estado debe propender al decrecimiento de la economía. Boris acaba de decir, afirmar axiomáticamente todo lo contrario. Yo quiero más crecimiento. Pero resulta que el crecimiento es en base a la depredación de la naturaleza. Es decir, la violación sistemática de los derechos humanos, ¿sí? De los derechos humanos de los cetáceos, porque tienen lenguaje, y como Maturana define lo humano como ser en el lenguaje, bueno, estoy parafraseando a Heidegger, lo cual haría que tanto Heidegger como Maturana se levanten de sus tumbas y me vengan a sacar la chucha. Pero es cierto, no, no encuentro otra manera más lógica y sencilla que decirla de esa manera. Somos seres en el lenguaje. Y como ellos son seres en el lenguaje, somos equivalentes. Entonces, significa el crecimiento económico infinito, que, que es la piedra angular del credo neoliberal, porque no es una teoría científica, es un credo religioso que antepone sus dogmas ante la evidencia científica que los refuta segundo a segundo. El crecimiento económico es la depredación de la naturaleza. Por algo tenemos una crisis sistémica ambiental llamada cambio climático. Cambio climático que está matando miles de especies vivas cada año y que en unos pocos años nos va a poner en la cuerda a miles de millones de personas, solamente por el crecimiento exponencial de los desiertos que están arrasando con las pocas tierras cultivables que quedan en los climas templados. Porque solo en los climas templados puede haber agricultura. Ni en el desierto, ni en la tundra. ¿Por qué? O no hay agua o hace mucho frío. Resulta que esa es otra noticia. La semana pasada vivir al lado de la única calle por la cual se entra y se sale del cerro Las Cañas es complicado. De hecho, ya estoy empezando a sentir el smog de ese camino. Hace 2 semanas, si no me equivoco, el también recién electo gobernador Orrego de la región metropolitana dijo que va a haber escasez hídrica en la región metropolitana y Santiago se podía quedar sin agua. ¿Te imaginas un escenario de 6 millones de personas sin agua? Porque esa es la población de Santiago, el Gran Santiago, como le llaman. Todo lo que, todos los inconvenientes, todos los problemas inmensos, porque un problema de una persona es un problemita, pero un problema que afecta a 6 millones de personas es un problemón. Ya se vio hace unos años cuando por la contaminación de unos filtros en una ciudad del sur,
Una ciudad de mediano tamaño quedó sin agua por un mes, po. Quedó a la escoba. Imagínense Santiago sin agua. Y es mentira que es por culpa nuestra. Es decir, en el sentido de que es nuestro sobreconsumo de agua por duchas muy largas, por ejemplo, la causa de la escasez hídrica o la sequía, como se decía antiguamente. Porque con esto del eufemismo, ahora es escasez hídrica, no es sequía, mucho menos saqueo. Ya nadie usa ese hashtag en Twitter, ni siquiera Modatima, porque ahora su presidente es gobernador de Valparaíso. Le bajaron el perfil al saqueo. Ahora es simplemente escasez hídrica. ¿Y cuál es la medida de Modatima? Más camiones al giro. ¿Por qué no la expropiación del agua a los latifundistas, que son los que consumen el 48%, si no me equivoco, del agua potable? Latifundistas agricultores agropecuarios consumen prácticamente la mitad del agua que existe en Chile. La otra mitad la consumen los procesos industriales. Los seres humanos solo consumimos alrededor del 3% de la totalidad del agua existente en Chile. Y a nosotros nos van a cortar el agua para que los latifundistas, los mineros y los industriales puedan seguir creciendo. Cuando hablamos de crecimiento económico, ¿de qué estamos hablando? ¿Crece Chile? Recuerdo que cuando niño vi esa pregunta en un cartel del, del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, en la calle, en la avenida Argentina de acá de Valparaíso, cuando decía, cuando Chile crece, todos crecen. Vaya falacia, vaya mentira. Cuando Chile crece, son los empresarios los que decrecen, no nosotros. Tal como descubrí el año pasado. En una estadística, quería, ya que estaban hablando tanto del PIB, Producto Interno Bruto Nacional chileno, quería saber cuál era exactamente nuestro PIB. Porque siempre hablan de porcentajes del PIB, pero nunca hablan de la cifra. Y nuestro PIB es impresionante. Hasta el año pasado eran entre 240.000 y 250.000 millones de dólares. Cáete de poto. Un cuarto de billón de dólares. Es mucha plata. No, entonces, cuando estamos hablando del 1% del PIB, estamos hablando de más o menos 25.000 millones de dólares. Wow. ¿Qué harías tú con 25.000 millones de dólares? No te lo puedes imaginar. Porque con suerte habrás tenido 1.000.000 de pesos en tu mano una vez en tu vida. Es impensable lo que podría hacerse con tal cantidad de dinero. Y sin embargo, hay gente pasando hambre hoy. Explícame eso. Explícame eso, Boris Dan. En 1990, el PIB chileno, el orgullo de la dictadura,
hemos sacado a Chile del hoyo, hemos hecho crecer la economía, por fin la economía es eficiente, no como con el comunismo, no como con Allende. Eran 20.000 millones de dólares. Y ahora estamos a 12 veces. 12 veces de PIB. Es decir, lo que en 1990 nos habríamos demorado 12 años en generar, ahora lo generamos en un solo año. Crecimiento, evidente, ha habido crecimiento de la producción, pero eficiencia, otro gran concepto. No ha habido mayor eficiencia. Seguimos con la misma eficiencia de 1990. ¿Por qué? Porque el PIB se debe a la extracción de recursos naturales y su venta en el formato más básico posible. Vean el video de Gabriel Palma, el mejor economista chileno de todos los tiempos, alojado precisamente en el sitio de Revolución Democrática, que Revolución Democrática tiene en YouTube, la página de RT en YouTube. Ahí lo dice, y con estadísticas abrumadoras, una pateadura de principio a fin en contra del neoliberalismo. La refutación de todos sus puntos, todos son falacias conceptualmente y son mentiras éticamente. Y sin embargo, hay gente pobre que cree todas esas mentiras, que las cree como si fuera una verdad revelada por Dios. Al igual que Coloma, al igual que Chaguán, nuestros dos invitados de hoy. ¿Qué va a hacer Isquia Siches? Yo no la pensé, de partida, yo no pensé que fuera a tomar el Ministerio de- de- del Interior. Yo creí que lo iba a tomar un concertacionista que ya estaba de salida y que por lo tanto no tenía ningún miedo en quemarse a los bonzos, siendo el peor ministro del Interior, del peor gobierno, del peor Chile del mundo. ¿Qué va a hacer cuando la región metropolitana no tenga agua? Y la gente asalte negocios y supermercados para llevarse el agua embotellada. Ella que dijo esta semana, si no me equivoco, o la semana pasada parece, dijo, yo no quiero protestas en la Plaza Italia, porque ya no es Plaza Dignidad, es Plaza Italia. ¿Cómo te cambia la vida llegar a la Moneda? Bueno, yo también he llegado a la Moneda, solo que de visita. Eh, y, y- y fui testigo de un par de cosas. Y sí, te cambia la vida. Quien diga que es el mismo antes de llegar a la moneda, siendo en la moneda y después de la moneda, es un hipócrita de tomo y lomo. Un buen deseo, como Goich. Dijo que había que tener empatía y ponerse en el lugar de los vecinos de la Plaza Italia y no hacerle más protestas. Cuando no hay agua para beber, te mueres. Nuevamente, no hay estructura que resista la anulación del proceso. El proceso es vivir. Primero es vivir. Es el ser humano, o sea, es el sabbat para el ser humano, no el ser humano para el sabbat. ¿Qué va a hacer Isquia con la primera protesta en la Plaza Dignidad? ¿También le va a echar a los pacos?
Imagínense, y que así se ordenando a los pagos sacar a la gente de la plaza. Porque porque la gente en la plaza significa un país en caos y un país en caos es riesgo país. Las aseguradoras cobran más primas para prestar dinero a Chile, tanto público como privado, y ese aumento del costo de los préstamos extranjeros se traspasa a los precios del consumidor, generando una escalada hiperinflacionista, que es la razón por la cual al lado de Argentina el país tiene 4.500 de riesgo país y una hiperinflación desbordada, irrefrenable, y nosotros estábamos en 150, 170, yo cacho que ahora debemos estar en 200, 250, después de dignidad. Pero igual, nada, en comparación con los 4.500, Chile sigue siendo el oasis. Frase desafortunada viniendo de quien viene, pero no deja de dar cuenta de una realidad real. Somos un oasis. ¿Qué hubiese pasado si todas las plazas de todas las ciudades hubiesen sido plazas dignidad? ¿Qué hubiese pasado? No por nada recuerdo de promocionar una antigua columna escrita el año pasado, en donde decía justamente que siempre se toman una plaza, pero no se toman el poder. Tahrir, Maidán, Dignidad, la trilogía del cambio, de la alegría que nunca llegó. Ante todo esto, y tal como decía Mirko Macari en, en La Cosa Nostra, eh, Boris Dance se va a convertir en un prestidigitador, en un malabarista de calle, de esquina de calle con taco alto. Y va a empezar a sacar una serie de medidas polémicas, efectistas, espectaculares. Por algo sacó al Ministerio de Desarrollo Social, porque él no quiere desarrollo, ojo con eso, él quiere seguir siendo extractivista, por lo tanto, su gobierno no es de reforma, mucho menos de revolución, como andan diciendo los fachos pobres, sino que es un gobierno netamente continuista del legado de Patricio Elwin Azoka, a tal punto por la cual el mismo gordo pitonizo lo bautizó como Boris Elwin Azoka. Dicho eso, puso al Ministerio de la Mujer dentro del Petit Comité o Círculo de Hierro del comité político, del gabinete político. Porque por ahí va a lanzar medidas para la igualdad de la mujer en el trabajo, por ejemplo, no al femicidio, etcétera, etcétera, a la igualdad, etcétera, no al machismo, reformitas que no cambian nada, porque no cambian la estructura económica del país. Y como la economía ha devenido en la totalidad de la sociedad, desde el momento en que es su eje estructurante, no hay cambio verdadero, solo cambio cosmético. Y es precisamente lo que hizo la concertación durante 30 años. Por eso digo que se nos vienen otros 30 años de desolación. Y ojo, porque una noticia que anda dando vuelta hace pocos días, esta semana, ¿no? Que liberaron un estudio de una universidad en Chicago que, que propone al cannabidol, el, el, ¿cómo se le dice?
el compuesto activo de la marihuana, de la cannabis sativa, como un inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2. Es decir, te ingresa el virus, anida en tus células, pero en el momento en que empieza a replicarse, el cannabidol inhibe esa replicación. Es decir, ¿por qué? Porque los virus son parásitos, no pueden vivir por sí mismos, de hecho, por eso no son considerados seres vivos. Son información suelta que se apodera de una célula efectivamente viva y la transforma por la reescritura del ARN en una fábrica de más virus. En ese sentido, es un empresario que reconvierte una economía para reproducirse a sí mismo. Es el capitalismo el virus, señor Smith, no el ser humano. Matrix, hemos vuelto. Es el capitalismo el virus, porque reescribe la biología del amor, la reprograma para hacer la biología del miedo, del odio y de la violencia. No lo dice él, pero yo sé que lo pensó y se lo cayó porque no quería meterse en problemas. Bien por él, porque eso lo hizo durar más tiempo. Pero esas son las consecuencias lógicas de su filosofía. Mal que le pese. Lo que pasa es que el viejo era tan académico que estaba encerrado en su mundito académico y toda la weá. No se abrió, no se abrió a las tendencias del nuevo mundo. Cosa que se manifiesta claramente cuando Christian Walken ser absolutamente despreciable. Porque ese ya es el peor sofista, porque lo es de adrede, con conocimiento de causa, tergiversador, así como Matías del Río. Son dos seres absolutamente despreciables, intelectualmente pervertidos y degenerados. No deberían existir, obvio. Le preguntó con maldad y alevosía, y obviamente premeditación, a Maturana en una de esas bellezas de pensar. Oh, bueno. Eh, Le hace la pregunta, Smith en Matrix dice que los seres humanos somos virus. Y se lo preguntaste a Maturana, el viejo así como, ¿de qué me estáis hablando? Si los seres humanos somos mamíferos, ¿cómo vamos a ser virus? ¡Pum! Y ahí se reveló entero como el científico puro, kantiano que es. Ojo, Maturana es kantiano. Si no captaste eso, no captaste nada. Es un kantiano. Es Kant aplicado a la biología. Punto. Bueno, con algo de Nietzscheano. Su segundo axioma de la biología, mediante la cual define la evolución, es una reinterpretación de un axioma nietzscheano. Lo nuevo no es nuevo, sino que simplemente la elección de algo viejo que ya existía pero estaba olvidado o desechado por el sistema imperante en el momento. Por lo tanto, lo nuevo siempre es la resurrección de algo olvidado en el pasado. Por eso que era inevitable que Matrix resucitara. Es propio de los dioses, ¿no? Si no eres Dios, no eres nada. Punto. Se acabó. Amado Nervo, Dios existe. Somos nosotros los que no existimos. Amado Nervo, Nicaragua, si no me equivoco. Principios de 1900, del siglo XX. Chao. Las verdades están dichas y hay que repetirlas, porque la gente las olvida, porque la gente decide ignorarlas. Retomemos ese tema que no es definir ignorancia. La mejor definición de ignorancia
Es la queja de las mujeres. Hoy estoy sentido contigo. ¿Sabes por qué? Pasaste a mi lado y me ignoraste. Quédense con la sensación. Quédate con la imagen, quédate con la emoción de haberte sentido ignorado por alguien que pasó al lado tuyo porque estaba tan absorto en sus pensamientos o conversando con otra persona, que me ha pasado miles de veces en la vida, que no se percató de tu existencia, no te prestó atención, te ignoró. Bueno, para mí, la ignorancia, el ignorar, es el despreciar el conocimiento. Ignorancia es desprecio del conocimiento y de la realidad descrita por él. Es cierto, soy muy aristotélico tomista, mucho verdad como adecuación, bla, bla, bla. Pero, por favor, la gente que no sabe leer ni escribir es aristotélico tomista. Tengo que hablar su lenguaje. Después entraremos en sutilezas epistemológicas con los eruditos, si es que existen en Chile. Pero esto es política, esto es sociedad, esto es tu vida o tu muerte, weón. Sin agua se muere, sin comida se muere, sin aire se muere. Una bala en la cabeza te mata. De eso estamos hablando. Vamos a ese escenario. Mad Max, pero 1000% casi de la noche a la mañana. 6 millones de personas sin agua. Es Mad Max. Es el fin de la civilización. No hace falta que caiga un cometa, un asteroide, weón, como en Don't Look Up. No es necesario. Basta con que se corte el agua de la llave y queda la cagada. Y eso va a pasar. Y no en 5 o 10 años, como están tirando los científicos encerrados en su burbuja, en sus torres de marfil académicas, conceptuales. No, esa weá va a pasar en meses, va a pasar este año, weón. A lo máximo el próximo, weón. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo para sobrevivir ante esa realidad que se nos viene, que ya está encima? Cuando no haya petróleo y los barcos no puedan cruzar los océanos llevando productos y comida, estamos ante al filo del fin de la civilización y el fin de la mitad, ojo, la mitad de la población humana, ¡pum!, muerta. Y nadie toma conciencia de ello. Un poco hace la faramaya el presidente de las Naciones Unidas y ese bonito video de un velociraptor entrando a la Asamblea General de las Naciones Unidas diciendo, seres humanos, no sean tan buenos como nosotros, ¿cachai? Porque por lo menos nosotros no pudimos evitar nuestra extinción porque nos llegó por un meteorito. En cambio, ustedes sí pueden evitar la extinción poniéndose las pilas, pues, weón. Poniéndose las pilas, no desperdiciando el agua, no desperdiciando la comida. ¿Sabías tú que el 50% del alimento que se produce en el mundo termina en la basura, weón? Y aún así hay 1.000 millones de personas pasando hambre en el mundo. O sea, se pierden millones de toneladas de comida diariamente y hay millones de personas pasando hambre, millones diariamente. No se entiende esa contradicción. Cuando una civilización llega a ese grado de contradicción vital, esencial, eh, estructural, es que no es que algo ande mal, es que su proceso de decadencia es terminal. Estamos en los últimos días del Imperio Romano. Boris Dan perfectamente podría llamarse Rómulo Augustulo, por si alguien aprendió historia antigua. Y si no, googlea ese nombre y ahí te va a salir quién es, ignorante. Boris Rómulo Augustulo. Lo voy a poner como hashtag en mi Twitter cuando salga de acá y suba este video.
Ante eso, ¿qué va a hacer? Va a lanzar políticas de género para pelearse con la derecha momia, que no le gustan los gays y que las mujeres en la casa, etcétera. Y por otro lado, la legalización de la marihuana, que también la ultraderecha y la concertación derechista, porque la concertación es derecha también, eh, se van a poner, pero ¿cómo va a estar legalizando la droga? ¿Qué es la puerta de entrada a las drogas duras? ¿Y que van a haber más drogaditos? Weón, la prohibición de las drogas no prohíbe el consumo de las drogas. ¿Por qué el narcotraficante es el ser más poderoso sobre este planeta? Por la prohibición de drogas. Porque si no sería un empresario respetable, así como Luxi. Entonces Luxi está haciendo todo el lobby para que aprueben la legalización de la droga y la igualen con el copete. Entonces, haría una bebida energética con cannabidol, el componente psicoactivo, como le dicen los doctores, los químicos, de la marihuana. Y la distribuiría en latitas, como ahora existen las bebidas energizantes, existiría su bebidita marihuanesca cannabidolesca. Y como dueño de la CCU, el monopolio de la distribución de drogas en Chile, porque a todos se les olvida que el alcohol es una droga, y el alcoholismo sigue siendo la adicción más grande y terrible, porque destruye tanto al alcohólico como a su familia, que hay en Chile y sigue habiendo en el mundo, precisamente por ser una droga legal. Entonces imagínate a toda la gente drogada con cannabidol bebestible, weón. Porque ya las instalaciones están hechas, weón. Cada botillería sería una farmacia, expendiendo cannabidol a mano llena, cobrándote tu buena tarifa para que no sea tan fácil, pero imagínate ese mundo, arde Troya. Pero como el cannabidol, según este estudio científico, que yo le creo, eh, que inhibe la, la reproducción del SARS-CoV-2 a nivel celular, porque básicamente eso, eh, el cannabidol pues, es un depresor. Entonces, es interesante que sea un depresor a nivel intracelular, o sea, wow. Porque ya es un depresor de por sí del sistema nervioso central, que por eso se consume recreativamente, como dicen. Recreativamente. Guacha, mira, cómo hablo. Ya estoy loco. Ya ni sé cuánto rato estaba hablando. Entonces imagínate una bebida en base a cannabis. ¡Wow! ¿Sabes? De hecho, ya me imagino eso. Porque las imágenes o las filmaciones de algunas ciudades norteamericanas, ¿cómo se llama esta? Ah, precisamente donde está ambientada Matrix Revolution, San Francisco, la ciudad con mayor consumo de opiáceos del mundo, y la costa oeste también, también donde consumen mucha heroína y fentanilo, sobre todo fentanilo, que es más barata que la heroína, es mucho más potente, por eso hay mucha gente muriendo de sobredosis de fentanilo. Que en paz descanse y esté allá en el Parnaso con los otros grandes genios musicales. Eh, de Cyborg, alias Prince, murió de fentanilo. No debieron haberle recetado fentanilo, le dieron fentanilo. Y el loco, creyendo en la buena fe de los doctores, tomaba su fentanilo hasta que murió. Podía haber seguido vivo y componiendo gran música hasta ahora. ¿Acaso más me lo año?
Y por eso que la epidemia de opiáceos es anterior a la epidemia de COVID, pero es mutuamente correlacionada porque para inyectarte heroína tienes que tener una aguja y al compartir aguja compartes contagio SARS-CoV-2 y se van todos al otro lado. Si no es por sobredosis de opiáceo, es por SARS-CoV-2. Por eso que la alta tasa de mortalidad que tienen los yanquis, pero nadie dice nada porque Yanquilandia es perfecta. Bueno, he visto filmaciones de sus ciudades en donde hay calles literalmente del centro, en donde hay zombies. Zombies. No son seres humanos, son zombies que están parados moviéndose de adelante para atrás, caminando a duras penas, lentamente, entablando pseudo diálogos porque una persona dice una frase, la otra persona dice otra frase y luego vuelve a decir la misma frase y luego vuelve a decir la misma frase en un loop infinito de comunicación y de abstracción del medio que los rodea, porque las personas hasta se drogan en la calle, hacen caca en la calle, a tal punto que esas calles ya no las transita la gente porque van todos los que consumen droga a estar ahí consumiendo la droga. Porque llega el dealer, ¿cachai? Y porque se encuentra con otras personas con las cuales comparten su afición, porque son aficionados a las drogas, a los opiáceos en específico. Porque su médico de cabecera, para un dolor de cabeza, en vez de darle una aspirina, le daba un opiáceo, un Vicodin. Ya que vieron House, bueno, ese Vicodin hizo adicto a millones de norteamericanos. Nos vemos. Otra vez mi señora me llama. Recreo. Buenas noches, buen almuerzo, buenos días. Ha sido todo por hoy. Les matriz